Hola, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Conéctate. ¿Les ha pasado en su cotidianidad de que están enfocados en alcanzar un objetivo o en resolver un problema y tienen una planificación precisa para lograrlo y de repente ocurre un hecho inesperado que les voltea todo o que hace que, como decimos aquí en Venezuela coloquialmente, nos pongamos patas arriba? Si enfrentan esa situación con la rigidez de volver a encauzar su objetivo como lo tenían planificado, pudieran lograrlo o no. Pero si en vez de volver a ese cauce, a esa planificación que ya tenían establecida, ven que hay en este hecho inesperado una oportunidad. De eso se trata la serendipia. Y vamos a conversar hoy con Guzmán López. En esta edición de Conéctate vamos a conversar con Guzmán López. Él es graduado en la Universidad de Valencia en Psicología, mención Psicología Empresarial, cursó un PhD en Dirección de Empresas de la misma Universidad de Valencia y es profesor Master Project Management de la Universidad Europea, formador de habilidades blandas, consultor en innovación empresarial. Hemos querido conversar con él en esta edición de Conéctate porque es una de las personas que se ha dedicado a ahondar en el tema de la serendipia y a partir a partir de ella, cómo disparar la creatividad. Muchísimas gracias, señor Guzmán López, por compartir estos minutos con nosotros. En primer término, quisiera que nos contara cuál es su concepto de serendipia y brevemente en lo personal que comparta con nosotros algunas anécdotas de lo que ha sido la serendipia en su vida. Muy bien, bueno, pues encantado de estar contigo y de la invitación. Para mí la serendipia no deja de ser lo que dice el diccionario, ¿no? Ahora ya dice el diccionario, antes no, pero ahora ya lo dice, que es un descubrimiento fortuito y afortunado, ¿no? Digamos que suele ser un descubrimiento para bien, no para mal, respecto a algo que no estábamos buscando a priori, ¿no? Es decir, nosotros no buscamos algo, sucede algo y este suceso hace que por una serie de cosas, ¿no? Que ahora ya supongo que entraremos en materia, acabe descubriendo algo mejor de lo que esperábamos. Y en mi vida está muy presente, no solo porque me interesa el tema desde hace muchos años y la publicación del libro y tal, sino que digamos que al final no sabemos esto es el huevo o la gallina, ¿no? Es decir, ¿por qué me interesa la serendipia? Porque de alguna manera la he estudiado o la he estudiado porque ya me interesaba o mi forma de pensar en los sucesos inesperados que a todos nos pasan, ¿no? Pues los que me pasan a mí, en vez de frenarlos o de quejarme, siempre he intentado como darles la vuelta y convertirlos en una oportunidad. Desde cosas que no me han gustado, como ir al colegio, ¿no? Yo tengo por ahí alguna charla TED en la que hablo que odiaba tanto ir al colegio que luego me convertí en mi propio jefe, ¿no? Pues esto fue mi primera serendipia, ¿no? Ser mi propio jefe. Nunca he trabajado como empleado para ninguna empresa, siempre he sido autónomo. Y la publicación del propio libro también fue una serendipia en sí mismo. Es decir, yo acudí a un evento en Madrid, una feria de empresa y tal, y por casualidad acabé encontrando a un editor, el editor de Planeta, que es la editorial que lo publicó, y una cosa llevó a otra y se acabó publicando un manuscrito que yo ya tenía, lo tenía hecho, pero no publicado por un rechazo que había tenido. Me creía que era un error y al final eso me hizo ir a la feria y acabé encontrando al editor que sí que me lo publicó. Entonces, bueno, cómo se unen las casualidades y tal. Estamos hablando de lo accidental a lo excepcional. En su condición de psicólogo, además, involucrado con el tema de la detonación de la creatividad, ¿cómo podemos los seres humanos transitar por una situación que pudiera ser entendida como un fracaso o como un accidente y convertirla, potenciarla en una oportunidad que nos pueda llevar al éxito? Claro. A ver, lo primero hay que analizar cuando uno analiza cuál es su relación con el fracaso o
con lo inesperado, porque puede haber un fracaso que se ha anunciado, pero fracasos o errores que no dependen de ti, simplemente llegan, ¿no? Sean pequeños o sean grandes. Entonces, primero tenemos que analizar esa relación, porque muchas personas odian que les suceda eso y se encierran en sí mismas y digamos que no lo superan, ¿no? Tuvieron un fracaso hace 20 años, es que hace 20 años me pasó esto. Esa relación no produce serendipia, porque la serendipia al final necesitamos que nos suceda algo, pero necesitamos tener una mentalidad ciertamente positiva para intentar ver qué parte buena trae este evento inesperado. Porque siempre, entre comillas, vemos lo malo es lo primero que se ve, pero luego hay detalles que hasta que no reflexionamos en ellos no se ven. Entonces, se trata de apartar un poco lo más visible, que es la parte esta de me han cambiado los planes, e intentar ver qué otras ventajas traen y cómo las puedo aprovechar yo según mis objetivos. Es decir, que los seres humanos pudiéramos desarrollar la actitud de vivir en serendipia si tomamos en cuenta que para encontrar una serendipia o para propiciar una serendipia, lo que tenemos es que tener una mente preparada, suerte y darnos cuenta. Sí, bueno, la suerte, yo haría un matiz en el tema de la suerte. Todo puede ser suerte o no suerte, depende de cómo te lo tomes. Es decir, ahora nos ha venido una pandemia mundial. Esto en teoría no es suerte para nadie. Sin embargo, si uno sabe mover las cosas necesarias en su vida para aprovechando la pandemia, quizá puede salir más reforzado de ella. Entonces, yo no hablaría de una suerte, yo hablaría de atrapar lo inesperado cuando llega, aceptarlo. Y luego hay una cosa que es lo que a las personas les cuesta mucho, que es conectarlo con sus objetivos. Lo que pasa es que la gente en general no tiene los objetivos demasiado claros. Digamos que vamos mucho con el piloto automático, pero cuando uno tiene los objetivos muy, muy claros de hacia dónde va, cualquier cosa que venga inesperada la podemos aprovechar en nuestro beneficio y ver cómo suma. Yo mismo, por ejemplo, que yo estoy en Valencia, pero trabajaba mucho en Madrid, ahora con la pandemia no me ha dejado ir a Madrid. No, durante mucho tiempo por el confinamiento. Aquí en España no se puede uno mover muy bien, ¿no? Y eso me ha hecho perder muchos clientes porque querían que fuera presencial. Entonces, algo que nunca se planteaban, que era poder trabajar online, ahora se lo empiezan a plantear y de repente eso ha hecho que pueda estar viajando mucho menos, estando más cómodo en casa, que antes no, casi prácticamente no la pisaba, y pudiendo trabajar con empresas o con ciudades que antes no podía llegar, o bien por lejanía o porque no podía llegar a todo. Y ahora puedo hacer una sesión para Barcelona por la mañana y una por la tarde a Madrid. Y antes esto era imposible, por ejemplo. Entonces estaríamos hablando de una suerte inteligente. Bueno, se podría llamar así, aunque la palabra suerte a mí me da un poco de miedo porque está muy asociada a va a venir algo sin yo hacer nada. A lo lúdico, ¿no? A lo lúdico. Sí, a todo muy positivo sin yo hacer nada. Eso es tener suerte. Es decir, yo juego a la lotería y me toca. Yo no he hecho nada, he comprado un boleto, ya está. Pero has hecho algo, has comprado el boleto. Porque si no compras el boleto no hay posibilidad de nada. Entonces es más complicado. Digamos que es una suerte inteligente que depende de una acción. Sí, es más complicado, sí, pero en la serendipia hay más una... Bueno, en la serendipia hay una frase que es muy importante, que ya la decía Pasteur, que es que la suerte favorece a las mentes preparadas. Entonces, esa frase es muy importante porque la serendipia se construye con esa preparación. Si a 5 personas les sucede lo mismo, pero solo una está preparada, posiblemente la serendipia solo va a ir hacia ahí. A los otros no. Y ha sucedido lo mismo. Por ejemplo, la pandemia. La pandemia, por ejemplo, y dentro de la pandemia el confinamiento. El no poder desplazarse muy lejos o entre ciudades a muchas personas les incomoda. Pero seguro que hay personas que sacan oportunidad de esto. Por ejemplo. Entonces, eso tiene que ver con una actitud y una preparación ante lo que venga. Al inicio de esta conversación, yo planteaba que el tema de la serendipia está muy vinculado al mundo de la ciencia, al mundo de los descubrimientos, posteriormente al de las ciencias sociales, y que ahora se maneja o se enfoca el tema de la serendipia como algo que puede estar en nuestra cotidianidad, como por ejemplo el hecho de que dos personas que desde posiciones diferentes hayan tenido, enfrentamientos o confrontaciones por un hecho determinado, dejan de verse desde la confrontación y comienzan a verse desde el amor. Por solamente poner un ejemplo para no irnos
Para no irnos a mencionar el ejemplo que usted ya hablaba sobre el descubrimiento de la penicilina, o por ejemplo otros tantos descubrimientos que luego de patentados se han convertido en, en, eh, en hitos del desarrollo de la humanidad, pues como el ratón de la computadora, o por ejemplo como el TIPEX, por solamente mencionar algunos, para ir entonces un poco más allá hacia ese tema de la cotidianidad con el planteamiento que le estoy haciendo de una relación de amor entre dos personas. Sí, a ver, esto de lo de la ciencia sí que es verdad que la palabra no nace en la ciencia, la palabra nace de hecho en la literatura, porque nace de Horace Walpole, que era un intelectual inglés que se da cuenta, después de leer un cuento de unos príncipes persas que se metían en líos y luego salían reforzados, y él acuña esa palabra. Y él no es científico, él acuña a nivel literatura, a nivel ensayo, vida intelectual, etc. La ciencia acoge esa palabra, se la hace suya para todo el tema de los descubrimientos, ¿no? Como bien comentabas. Y lo que pasa es que, por ejemplo, yo sí que soy consciente de que en el mundo anglosajón la palabra serendipity es de uso cotidiano desde hace muchos años. Ellos el what a serendipity, ¿no? Lo que pasa es que la usan, yo creo que no correctamente en cuanto a lo que es la serendipia. Ellos la usan como si fuera una casualidad, una sincronía. Es decir, ahora estamos hablando, tú supongo que estarás en Caracas, yo estoy en España, a lo mejor imagínate que dentro de un año estamos viajando los dos por México y nos encontramos. Y un inglés diría, what a serendipity, ¿no? Y sin embargo, yo te diría que eso no es una serendipia, eso es una sincronía. Es decir, se han dado dos hechos. Es sincrodestino. Eso es, una casualidad, una sincronía, una suerte quizá, ¿no? Hablando, pero una serendipia implica que en ese encuentro que tú y yo podríamos haber tenido hipotéticamente en una ciudad del mundo y nos encontramos por casualidad, a raíz de ese encuentro, si de repente estamos en el mismo hotel y eso es una casualidad y empezamos a hablar y de ahí construimos un programa o una revista digital y le sacamos una oportunidad, lo que hemos hecho es transformar un encuentro casual en una oportunidad. Ahí sí que tendríamos la serendipia. Es decir, que para que haya una serendipia habría entonces que pensar que uno va a estar en el momento justo, en el lugar preciso, con una mente abierta, dispuesta a aprovechar todas las oportunidades, porque entonces no necesariamente una serendipia viene de un fracaso, una serendipia puede venir de un encuentro fortuito como usted está explicando. Eso es, eso es. Lo que pasa es que el fracaso o el error o lo molesto es lo que más nos mueve mentalmente, porque no nos gusta. Entonces es lo que más nos hace pensar. Cuando todo va bien, la mente no tiene necesidad de reflexionar demasiado. Yo si voy a por mi coche, ¿no? El auto, ¿no? Que lo decís, el carro, ¿no? Voy a por el carro y tiene las ruedas pinchadas. Esto me hace a mí empezar a buscar planes. ¿Y ahora qué hago? ¿Voy en tren o llamo a un vecino? Empiezo. Pero si yo, cuando llego, lo enciendo y funciona perfectamente, mi mente no se dispara. Simplemente va con el piloto automático porque es lo que ya preveo. Para vincular, como era uno de los motivos de esta conversación, la serendipia a la creatividad. En su experiencia, ¿hay alguna actitud, disposición que deba asumir el ser humano en su cotidianidad precisamente para, en un contexto como este que estamos viviendo, hallar serendipias? Sí. ¿O vivir serendipias? Sí, sí, muchísimo, muchísimo. Y más ahora. O sea, aquí hay una cosa muy interesante. Yo esto lo vi con mi tesis, en mi investigación de mi tesis doctoral. Yo me di cuenta de que cuando yo planteaba eventos o situaciones en las que nos cambiaban los planes, ¿no? De repente, las personas, yo analizaba cómo reaccionaban a esto. Y entonces, al final, las personas reaccionan normalmente sin creatividad. La primera respuesta que tenemos las personas suele ser la solución inmediata, y más a nivel empresarial, que es donde trabajo yo, ¿no? Pero también en la vida personal es algo se rompe, quiero solucionarlo sea como sea. Eso está muy bien y es adaptativo, pero de ahí no sacamos serendipia. De ahí, si a mí se me rompe de repente las cortinas, yo lo primero que quiero hacer es recuperar mis cortinas. Eso es lo primero que quiero hacer. No pienso, ya que se me han roto las cortinas, voy a ver otra cosa. La serendipia no es una respuesta natural. Tenemos que fabricarla o tenemos que tenerla como una herramienta
para cuando la necesitemos. Lo que pasa es que tenemos que tenerla. Normalmente no la tenemos, no contamos con ella. Cuando algo sale mal, lo único que hacemos es o lo intento arreglar o lo abandono porque no puedo arreglarlo y me quejo o me deprimo. Pero raramente usamos esta tercera vía, que es la de, bueno, no lo puedo solucionar, tampoco me quiero asumir que esto ha sucedido. ¿Qué puedo hacer con esta situación? Simplemente la pregunta de cómo puedo aprovechar esto que me ha sucedido en mis objetivos, en lo que yo quiero, en hacia dónde voy, o en replantearme los objetivos, porque a lo mejor yo iba hacia A y ahora a lo mejor algo ha venido para decirme que tengo que ir hacia C. También me ayuda a replantear ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿la serendipia puede ser una cuestión de actitud ante la vida? Hay una parte actitudinal que tiene que ver con la parte de apertura mental, con la parte de incluso, si me apuras, de psicología positiva, donde puedo tomar las cosas un poquito menos a pecho y de forma más constructiva, pero creo que luego hay una parte muy cognitiva también. Hay una parte de reflexión, no solo de actitudinal de voy a recibirlo con los brazos abiertos. Lo puedo recibir, pero luego tengo que hacer algo con ello. Entonces tengo una parte creativa, de pensamiento lateral, de decir, vale, yo tenía un objetivo, ahora se me han torcido todos los planes por esto que me ha sucedido, lo que sea. Vale, yo estoy abierto a la experiencia, tengo buena actitud, pero tengo que pensar y tengo que usar mi pensamiento lateral para ver cómo redefino mis objetivos o cómo integro esto que me ha sucedido conmigo. Y ahí es una parte de reflexión y de ideación importante. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en este espacio. Conéctate. Guzmán López, como les comenté anteriormente, él es psicólogo, es, como bien lo dijo él, graduado en psicología, con un máster, un PhD en dirección de empresas de la misma Universidad de Valencia, profesor del Master Project Management de la Universidad de Europa y formador en habilidades blandas. Antes de despedir, quisiera contarle esta breve anécdota. Yo comencé a pensar en este tema de la serendipia como un tema para este espacio Conéctate en julio del año pasado. Y pues quizá haya sido una serendipia para mi productor que dio con usted o para mí que tengo la oportunidad de conversar con usted en este espacio Conéctate. Muchísimas gracias. A ti, encantado. Gracias. Nos despedimos hasta una próxima edición de Conéctate.